Este momento. Listo. Bueno, chicas y chicas, buenas noches. Importante, este es mi correo. Igual lo mejor es hablarnos por WhatsApp, que es como el método que más a mano me queda, pero bueno, en las presentaciones les queda este correo por si ustedes tienen alguna duda o ese es el medio en el momento en el que encuentran para escribirme. Eso es lo que vamos a traer. Entonces, iniciando con los contenidos de la clase de hoy, vamos a hablar del imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Bueno, resulta que el imperialismo es una doctrina o una acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro más débil. Por Estado nos referimos a países. Lo que pasa es que para esta época los países como los conocemos no están tan delimitados. Entonces vamos a hablar de Estados. Con la finalidad de que de explotar sus recursos mediante la fuerza militar, la fuerza económica, la fuerza política, la fuerza cultural o la ideológica sobre las tierras a las que se le denomina colonias. Ahorita vamos a ver que hay un montón de colonias alrededor del planeta. Principalmente, el imperialismo se asocia con potencias europeas. ¿Qué significa esto? Países europeos económicamente y políticamente y militarmente fuertes, que buscan expandirse despojando de las riquezas a los pueblos. Muy sencillo, voy a tal país que yo sé que no me va a contraatacar militarmente, lo invado, le saco todos sus recursos, si puedo mantengo una ocupación y sigo expropiando de sus riquezas las tierras. Eso es básicamente el imperialismo. ¿Con qué se hace? ¿Con qué fin se hace? Compitiendo varios países buscando establecer una hegemonía económica. ¿Qué significa esto? Ser el país económicamente más fuerte. En la imagen que tenemos aquí en la presentación, esta esfera grande representa el mundo. Este hombrecito de azul va a representar Francia y este hombre rojo va a representar Inglaterra. ¿Qué nos dice esta imagen? Que Inglaterra y Francia principalmente, aunque muchos más países participan del imperialismo, de que Francia e Inglaterra se están comiendo el mundo y que se lo están repartiendo a, a merced, a libertad. Eso es el imperialismo. Recuerden que si tienen cualquier duda o comentario, en cualquier momento me pueden hacer la consulta. ¿Cuáles son las características del imperialismo? La primera es la libre competencia, fue sustituida por los monopolios. ¿Qué significa los monopolios? Alguien que maneja todo. Entonces, por ejemplo, un monopolio que nosotros podemos conocer ahorita, el monopolio de Disney. Disney ahorita tiene todo lo de Marvel, todo lo de Star Wars, todo lo de princesas, todo Fox, ESPN es de Disney. Entonces Disney representa un monopolio. ¿De qué? De producciones audiovisuales. Eso es un monopolio. Otra característica del imperialismo, la exportación de capitales. Una vez monopolizada la industria y concentrado el capital nacional, ¿qué es el capital? La riqueza. El excedente es exportado a regiones menos desarrolladas con la finalidad de explotar sus recursos naturales y ejercer el control del mercado. Ejercer el control del mercado es sumamente importante porque eso me da hegemonía económica, que esto es lo que están buscando los países imperialistas. Por lo tanto, el predominio del capital financiero, o sea, del recurso monetario, surge con la transformación de los bancos y la compra de acciones y asociarse a grandes empresas. Entonces, la imagen que tenemos aquí en la presentación son, haciendo alusión al juego Monopoly, las distintas potencias, las distintas figuras van a buscar en el mapa de África principalmente porque África es uno de los continentes más ricos en recursos naturales, ya sea desde minerales como el oro, la plata, el zinc, el cobre, los diamantes, hasta el gas natural, el petróleo y demás recursos que las potencias europeas necesitaban para volverse más ricos. Entonces vamos a hablar de las formas de imperialismo, porque el imperialismo no es solo llegar a un continente y apropiarme de sus riquezas. También tenemos el imperialismo territorial, que es la forma más antigua del imperialismo y que busca la expansión. Yo como dueño de tierras, me voy a una tierra más pequeña y me adueño de estas tierras, con la conquista de territorios. La política consiste en mantener las riquezas y el control de los pueblos dominados. ¿A dónde hay imperialismo político? ¿Dónde podríamos decir que hay imperialismo político? En la realidad latinoamericana con Estados Unidos. Estados Unidos establece una forma de imperialismo político en la que lo que Estados Unidos decida afecta directamente a Latinoamérica. Dato curioso, mañana son las elecciones de Estados Unidos y eso va a estar interesante. Imperialismo cultural
Como consecuencia de la dependencia científica y tecnológica, se utiliza una penetración ideológica. ¿Qué significa esto? Yo me meto en los cerebros de las personas a las que estoy dominando, a través de los medios de comunicación tradicionales y de nuevas técnicas publicitarias, estableciendo así la modificación de los hábitos alimenticios, las costumbres en el vestido, las tradiciones folclóricas e introducir el consumismo a la población de los países en beneficio de la industria extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Yo como potencia le digo a la gente cómo tiene que vivir o cómo son las cosas que va a aceptar como parte de su cultura. Ejemplo más importante de esto, España en América Latina, con el proceso de conquista. Entonces, en América Latina, creo que eso se ve en años anteriores de bachillerato, pero bueno, cuando España invade América Latina, va a traer la religión, la forma en la que se viste, la forma en la que vive la gente, la forma en la que se alimenta, y los indígenas latinoamericanos tienen que adaptar esas nuevas formas culturales. Eso es imperialismo eh, cultural. Por lo tanto, vamos a hablar del imperialismo británico, que es británico de Gran Bretaña o Inglaterra, en su momento, Gran Bretaña, que fue uno de los más importantes, expandiéndose desde Asia hacia África, en su gran extensión. Y en Oceanía, que Oceanía es bien lejos, ahorita vamos a ver un mapa, apoderándose desde Australia, Nueva Guinea, Isla Salomón y Nueva Zelanda. ¿Qué es importante señalar dentro del imperialismo británico? El racismo. Entonces, ¿qué podemos señalar de esto? Yo, como potencia británica, o sea, yo como inglés, blanco, rubio, alto, llego a un país en el que la mayoría de gente es morena o negra o china o con distintos rasgos fisiológicos, y aunque yo sea minoría británica llegando a estos lugares, voy a establecer que lo que está bien o lo que es la raza superior es la blanca. Por lo tanto, cualquiera diferente a las mías va a representar una minoría y por lo tanto se le van a establecer relaciones de esclavitud o, o, o de violencia solo por el hecho de la forma en la que se ve. Hasta el momento todo claro. Chicos, chicas. Sí, todo claro. Súper. Si voy muy rápido me dicen Sí. porque yo hablo muy rápido. Bueno, el imperialismo británico, ajá, y el reparto de Asia lo podemos ver en la presentación. Ese es el mapa que quería ver. Ven la mano en la presentación, ¿cierto? El mouse cuando yo lo muevo. Chicos, Sí. ok. Este mapa de acá, lo que yo estoy señalando, es África. Desde Egipto, que es aquí arriba, hasta Sudáfrica, hubo una repartición de colonias europeas. Vean Australia donde está, al otro lado del continente. Inglaterra estaría como por acá, para que ustedes vean la amplitud del expansionismo eh, europeo. Entonces vamos a revisar un poquito cómo funcionó el expansionismo. Entonces, este color de verde va a representar las colonias que fueron francesas. África Occidental, Argelia, Marruecos, África Ecuatorial, Gabón e Indochina va a ser francés. Otra importante, Países Bajos es Holanda, va a tener toda esta parte de Nueva Guinea en Asia. Estados Unidos tuvo las Filipinas, es interesante porque Estados Unidos entra tarde en el proceso imperialista, pero aún así logra hacerse de tierras. Alemania va a tener las, los pedazos de tierra correspondientes a este color en morado. Y así, bueno, este mapa lo podemos revisar. El Reino Unido corresponde al Imperio Británico. Como podemos ver, las extensiones de tierra, igual que las francesas, son las más grandes, principalmente con la India, que hasta finales del siglo XIX, finales de 1800, fue territorio británico. Estamos hablando de tiempos muy recientes para la historia o para la forma en la que vive la gente las cosas. Entonces, bueno, o sea, para cuando Costa Rica estaba volviéndose independiente, Inglaterra todavía ejercía dominio político, cultural, económico sobre la India y sobre Australia también. Esas son cosas importantes que tenemos que tener presentes. ¿Cuáles son entonces las consecuencias del imperialismo? La primera, las potencias europeas controlan el aspecto económico y político de muchas regiones del mundo.
La segunda, se van a explotar nuevas tierras, ampliando los conocimientos geográficos y científicos. Si bien la primera es una consecuencia que podríamos decir negativa, ya que la potencia europea establece cómo se vive dentro de distintos territorios, la segunda es una consecuencia positiva, porque así conocemos la amplitud de la Tierra. Recordemos que hasta hace unos cuantos siglos la gente seguía creyendo que la Tierra era plana y que tenía límites y no conocían el concepto de la Tierra como una esfera. ¿Ya? Entonces, el hecho de conocer los distintos puntos y el mapa o la Tierra como es, fue un avance científico muy importante. Una tercera consecuencia, las colonias tuvieron grandes avances en cuanto a educación, salud, bienestar social y fueron evangelizadas. No sé ustedes qué consideran, si eso es una consecuencia positiva o negativa, tal vez en cuestión de educación, salud, bienestar social y evangelización son 4 aspectos que si bien son cotidianos o cercanos para nosotros, la realidad es que corresponden a la forma en la que vivían los europeos. Pero cuando los europeos llegan a Australia, por ejemplo, no significa que en Australia no haya salud, que no haya educación, que no haya bienestar social y que no haya una religión, sino que, como se mencionó anteriormente, el imperialismo cultural hace que la gente sustituya la forma en la que vive para adoptar la forma en la que el país imperialista les dice cómo vivir. Entonces, bueno, este tercer punto creo que tal vez queda a criterio personal de si es una consecuencia positiva o negativa en cuanto a la forma en la que viven las personas dominadas. Como cuarto punto, tenemos que las rivalidades previas a lo largo del siglo XIX, que eso es de 1800 a 1899, entre las potencias permitieron que las colonias perdieran poco a poco el nacionalismo. ¿Qué significa el nacionalismo? Es este orgullo y estas ganas de defender mi país, donde yo vivo, mis ideales, la bandera, la gente. Cuando el colonialismo territorial perdió su vigencia, las potencias ejercieron un nuevo tipo de dominación y el control de la economía hacia las inversiones y el comercio. Y por último, las potencias imperialistas obtuvieron mediante la fuerza militar muchas ventajas económicas y de tipo territorial, por los cuales ejercieron un dominio político, cultural, militar y económico comercial. Hasta acá todo claro con el imperialismo. ¿Tienen alguna pregunta? En lo último no lo entendí porque se cortó. Ok, vamos a ver. Entonces, las potencias imperialistas obtienen mediante la fuerza militar muchas ventajas económicas. ¿Qué significa esto? Yo como potencia, siendo más poderoso, puedo invadir un territorio y no hay quien me haga frente. Por lo tanto, al poder llegar a un territorio y nadie me hace frente, puedo ejercer distintos tipos de dominio. Y por lo tanto, ejerzo el imperialismo como tal. ¿Qué significa esto? Que puedo dominar a la gente políticamente, culturalmente, militarmente, económica y comercialmente. O sea, en todos los ámbitos en los que se desenvuelve un país. ¿Te quedó claro? Ahora sí, ahora sí. Súper. Entonces tenemos la ideología estadounidense sobre América Latina. ¿Qué significa esto? Que hay un dominio ideológico, una influencia ideológica sobre el territorio latinoamericano. Latinoamérica es donde estamos todos. Entonces, ¿qué podemos hablar de la ideología estadounidense? 1823, Costa Rica se vuelve independiente. Bueno, se separa del Imperio Español en 1821. 2 años después, la doctrina Monroe, que viene del discurso presidencial del presidente James Monroe de Estados Unidos, establece que América es para los americanos. ¿Qué significa esto? Haciendo alusión a que Estados Unidos es el único que puede tener influencia sobre América Latina. Por lo tanto, ningún europeo puede venir de nuevo a hacer lo que ya habían hecho desde la conquista de América Latina. En segundo lugar, tenemos la teoría del destino manifiesto. La teoría del destino manifiesto, como vemos en esta pintura de acá, que no me acuerdo de quién es el autor de la pintura, nos establece que Estados Unidos es el responsable de educar y de llevar la luz hacia las poblaciones que están como atrasadas, o por lo menos así lo establece. Entonces, el mayor ejemplo es esta pintura, que se pinta pensando en esto. Entonces vemos de derecha hacia izquierda como la luz
Por lo tanto, la iluminación, el saber, la tecnología con el ferrocarril, con las líneas de electricidad, con la agricultura más avanzada, va a sustituir o va a alcanzar y por lo tanto a suprimir a las poblaciones indígenas, a la agricultura más incipiente, y eso se representa con la oscuridad. Esto es la teoría del destino manifiesto, cómo el hombre blanco estadounidense puede suprimir las ideologías autóctonas de latinoamericanas y va a llevar el progreso. El progreso entre comillas porque sabemos bien que dentro de las poblaciones indígenas habían progresos importantes que se dejan de lado debido a los intereses principales o hegemónicos. Y por último tenemos la política del gran garrote. Eso lo van a preguntar en bachillerato y recuerden que se llama el gran garrote, porque a veces les pueden cambiar los nombres para confundírselos. ¿Qué significa la teoría del gran garrote? Bueno, literalmente es como si Latinoamérica fuera un niño pequeño al que hay que pegarle para que aprenda. Entonces, si usted como es país latinoamericano se lleva bien con Estados Unidos, todo bien. Si no se lleva bien, hay gran garrote. No sé si han visto un episodio de Los Simpson en el que el abuelo Simpson dice como, si no hay silencio, hay tabla. Si no hay tal cosa, hay tabla. Si recuerdan ese meme, es exactamente cómo se establece la política del gran garrote para América Latina. Eso es muy posible que se los pregunten en bachillerato. ¿Cómo se llama la política aplicada por Theodore Roosevelt, que es un presidente estadounidense? Si voy muy rápido me avisan, cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son las características del imperialismo estadounidense? En 1803 le compra a Francia las tierras de Luisiana. Entonces, vamos a tener un contexto histórico. De Inglaterra salen un grupo de gente protestante religiosamente en el que va en contra de la forma en la que está pensando la gente en Inglaterra, migran hacia Estados Unidos y establecen 13 colonias. Las 13 colonias principales del centro y este de Estados Unidos. Una vez que se fundan esas 13 colonias, Estados Unidos empieza a crecer importante, de forma muy importante. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en 1803 compraron a Francia Luisiana. Luisiana es un territorio bastante grande con bastante riqueza natural. Bueno, tenemos la primera adquisición, la primera forma en la que Estados Unidos se empieza a expandir. Luego, en una guerra contra México, en 1846 a 1848, Texas se independiza de México y Estados Unidos, con el propósito de anexarse, inicia una guerra contra México ganando los territorios de Texas, Nuevo México, entre otros. Ahorita les enseño este mapa. En 1948, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, gran parte del territorio mexicano pasa a los Estados Unidos, entre ellos California, Utah, Nevada, Arizona y parte de Colorado. En 1846, adquirió de Inglaterra el territorio de Oregon. Recordemos que las 13 colonias eran territorio inglés hasta que se independizan. Y en 1867 compra Rusia el territorio de Alaska. Entonces, ¿por qué quiero que vean este mapa? El territorio mexicano es toda esta parte que está en gris. Y falta todavía bastante para abajo. Vean el tamaño y las dimensiones que tiene Estados Unidos en la actualidad. Pero originalmente, las 13 colonias representaban esta parte azul. Solo esta parte. Y con la compra de territorios, por ejemplo, con la independencia de Texas, que es el estado más grande de Estados Unidos, que es este de acá, compran. Luego le compra a Luisiana, a Francia, toda esta parte, que es un montón de territorio. Luego Oregon, que se lo compra Inglaterra, toda esta parte era mexicana. Entonces podemos hablar de que esta parte en verde, esta parte en azul, Florida, que también era mexicano, todo esto de aquí para abajo hubiera representado económicamente en la actualidad una realidad muy distinta en América Latina, porque muchos de los recursos y de la riqueza estadounidense vienen de esos territorios. Entonces es importante conocer cómo la expansión de Estados Unidos convirtieron a Estados Unidos uno de los países económicamente más importantes hasta la fecha. Y no solo económicamente, sino también políticamente y culturalmente, porque la verdad que muchos de los productos culturales que nosotros vemos y escuchamos hoy en día vienen de Estados Unidos. La música que escuchamos es gringa, las películas que vemos son gringas, las cadenas de comida a las que vamos a comer son gringas.
muchas de las cosas que están de moda son gringas. Y eso habla y se expresa en el expansionismo estadounidense. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda con lo que estamos viendo? Así yo hago tiempo mientras la moto que está fuera de mi casa se va. ¿Tienen alguna duda con el imperialismo para pasar de tema? No, ¿Todo claro? ¿Sí? sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras, el conflicto bélico más grande de la historia del mundo hasta el momento y que va a modificar y va a influir de forma directa en cosas que nosotros vivimos y vemos incluso hasta el día de hoy. Pregunta de bachillerato muy probable. ¿De qué año se desarrolla la Primera Guerra Mundial? De 1914 a 1918. Primera Guerra Mundial, 1914, 1918. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó antes o qué estaba pasando antes de la Guerra Mundial? No significa qué es lo que causa la guerra, sino qué estaba pasando antes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la guerra? Hay una fuerte competencia económica por la conquista de nuevos mercados mundiales. ¿Qué significa esto? Los distintos países, las distintas potencias imperialistas que acabamos de ver, estaban compitiendo entre sí para ver quiénes eran los que dominaban el mercado económico mundial. Por lo tanto, hay una seria rivalidad entre las potencias imperialistas para adueñarse de los distintos territorios. Todos los países están compitiendo entre ellos para adueñarse de más y más territorios. Otro dato importante, que eso tal vez me gustaría que lo traten de recordar de las clases de cívica que en algún momento llevaron, el tema del nacionalismo. El nacionalismo excesivo entre las potencias de 1890 a 1914 en Europa se denomina un periodo como la paz armada, en el que las naciones vivían pacíficamente, pero con un objetivo de prepararse para la guerra. Eso quiere decir que durante 1890 a 1914 no hubo guerras dentro de Europa, pero todos los países estaban entrenando ejércitos, comprando armas, entrenando para la guerra. ¿Por qué? Porque sabían que iba a estallar un conflicto bélico. Por lo tanto, el nacionalismo, el imperialismo político y el proteccionismo económico dieron origen a una hostilidad entre países europeos. Entonces, vamos a ver cuáles son los ejemplos de las distintas tradiciones europeas. Básicamente es quién está agarrado contra quién y por qué. Entonces, Alemania y Gran Bretaña rivalizan económicamente. ¿Por qué? Porque los dos son grandes y los dos son poderosos. Aquí está Alemania y Gran Bretaña está al frente. Entonces vemos que la distancia entre ambos es relativamente cercana. Si tienen el chance de ver un mapa mundi un día de estos, vean que Europa es realmente pequeño en comparación con el resto del planeta. Entonces, por lo tanto, todas las guerras se desarrollan acá por la cercanía entre los distintos países. Otro pleito, Francia y Alemania competían por la anexión que este país habían hecho en 1870 por los territorios de Alsacia y Lorena. Perdón. Entonces, Francia está aquí y Alemania está aquí. De nuevo, son territorios que están a la par, lo que genera muchísima tensión. Tercer punto, Rusia y el Imperio Austrohúngaro, imperio que va a desaparecer luego de la Primera Guerra Mundial, luchan por imponer su influencia en la región de los Balcanes. Rusia es todo esto de aquí arriba, el Imperio Austrohúngaro estaba por aquí abajo, y los Balcanes es esta parte en morado. Y Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro necesita una salida al mar, por lo que tiene que dominar a las tierras o las regiones de Croacia y Eslovenia, quienes se oponían al territorio austrohúngaro. ¿Por qué es importante tener salida al mar? Porque el comercio, porque en esta época el comercio es marítimo o terrestre, pero es muy lento. Recordemos que los aviones no se dedican al comercio y cualquier forma económica tiene que ser mediante el mar. Entonces, para cualquier potencia es vital tener una salida al mar y por lo tanto poder comercial, poder seguir expandiéndose. Entonces, vamos a ver cuáles son los bandos o los equipos que entran en conflicto. Si han jugado Call of Duty, si han jugado Medalla de Honor para los que somos más viejitos, no sé cuál otro juego de guerra hay. Muchos de los juegos de guerra se basan todavía en esos conflictos y nos establecen estos bandos. Entonces, esas son preguntas de exámenes de bachillerato también. ¿Cuáles son los bandos de la Primera Guerra Mundial? Tenemos la Triple Entente,
y la Triple Alianza. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? Ninguno. ¿Qué marca la historia? ¿Quiénes ganaron y quiénes se vieron beneficiados con la guerra y quiénes perdieron? Eso es lo que marca la guerra. ¿Quién es bueno y quién es malo? No vamos a valorar en esos términos. Entonces, la Triple Entente la van a conformar Reino Unido, Japón, Italia, Estados Unidos, Francia y Rusia. Vamos de nuevo. La Triple Entente. Reino Unido, Japón, Italia, Estados Unidos, Francia y Rusia. Y la Triple Alianza sería el Reino de Bulgaria, hoy Bulgaria, porque el reino desaparece, el Imperio Otomano, que también desaparece y hoy es Turquía, Alemania, que si notamos la bandera alemana en la actualidad es diferente porque el Imperio Alemán, que es el que está en esta época, va a caer también, y el Imperio Austrohúngaro, que cae luego de la Primera Guerra, va a desaparecer y se separa en dos países, Austria y Hungría, países actuales. Entonces, ¿cómo se desarrolla la Primera Guerra Mundial? Esta es una foto real de la Primera Guerra Mundial que debido a un proceso de mejoras tecnológicas en las fotografías han logrado agregarle color a las fotografías de blanco y negro y nos permite acercarnos un poquito a la realidad que vivían las personas dentro de las trincheras o en las zonas de guerra. Entonces, la guerra se va a desarrollar, recuerden, pregunta de examen, entre 1914 y 1918, usando nuevas tecnologías o nuevas técnicas militares, implementando principalmente un desarrollo del arsenal bélico moderno. Esa es pregunta de examen casi siempre. Uno de los avances tecnológicos de la guerra es el avance en cuanto... No, una de las consecuencias de la guerra va a ser el avance tecnológico. Durante la guerra se avanza en tecnología de formas que nunca se habían visto, por lo menos hasta la fecha. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ahora sí, las causas que desencadena directamente las causas de la Primera Guerra Mundial. Primera, políticas colonialistas de las grandes potencias. ¿Qué significa esto? Las grandes colonias están peleadas y la forma en la que quieren hacer política los va a obligar a entrar en conflicto con otra gente, porque igual quieren seguir desarrollándose y quieren seguir creciendo. Segunda guerra, el desarrollo alemán. El imperio alemán crece de formas brutales. ¿Qué significa esto? Y que se convierte en una amenaza para el resto de los imperios. Tercera causa, un sistema de alianzas. ¿Qué significa esto? Vamos a tener los bandos que vimos en esta diapositiva. Entonces, Reino Unido dice, bueno, la verdad es que yo creo que me sirve aliarme con Francia y con Italia antes de que empiece la guerra. Porque si nosotros nos defendemos entre nosotros, podemos salir adelante. Lo mismo hace Alemania. Este asunto se está poniendo feo, ya nosotros sabemos que la guerra va a iniciar, voy a empezar a aliarme con otros grupos que me garanticen tener un poder militar más fuerte. Otra de las causas, la paz armada, de la cual hablamos un rato atrás, la crisis balcánica. La crisis balcánica era esto que les hablaba, que los países de Europa necesitan una salida al mar. Y la guerra de los Balcanes va a representar un detonante en la guerra. Y por último, y creo que también eso es una de las preguntas de examen más recurrentes en cuanto a la Primera Guerra Mundial, el incidente de Sarajevo. ¿Qué significa el incidente de Sarajevo? La muerte del príncipe astrohúngaro, que es este señor de la foto, que se llama Francisco Fernando. A él lo matan en Sarajevo, que ahorita no me acuerdo dónde queda Sarajevo, pero bueno, lo matan en Sarajevo, y eso hace que la gente de Austria-Hungría se quiera tirar a las armas. ¿Por qué? Porque habían matado al príncipe, al heredero del trono. Entonces, esto es una de las causas más importantes del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver entonces las etapas de la guerra. La guerra se va a dividir en 7 etapas
diferentes, las cuales solo vamos a leer porque no vamos a profundizar tanto. Hay una guerra de movimientos entre 1900 y 1915, que esto es casi que previo a la guerra. La guerra de movimientos es ver más o menos cómo vamos a entrar en combate. Luego tenemos la guerra de las trincheras, ahora sí, dentro de la Primera Guerra Mundial. Las trincheras son esos espacios, son zanjas de tierra en la que la gente se mete para combatir. ¿Por qué? Porque eso los protege del fuego enemigo. Y crea como zonas en las que la gente también pueda descansar, comer y pelear al mismo tiempo. Una de las grandes consecuencias de la guerra fue la cantidad de gente que murió dentro de las trincheras porque tenían una herida de bala que no era letal, pero se le infeccionó. O porque comían comida contaminada porque dentro de las trincheras habían demasiadas ratas. O cuerpos que estaban en descomposición contaminaban los almacenes de agua. Entonces, muchas también de las muertes y el daño a las personas dentro de la guerra ocurrió dentro dentro de esas trincheras. Entonces, seguimos con las etapas. Tercer punto, y por qué es importante el hundimiento del Lusitania. El Lusitania era un barco gringo que venía de Europa a Estados Unidos, pero lo confundieron con otro barco y le lanzan unos torpedos. Dentro de este barco iban personas estadounidenses, ciudadanos estadounidenses. Entonces es por esto que Estados Unidos entra a la guerra, porque la verdad es que no tenía nada que ver con el conflicto hasta que hunden el barco. Como cuarto punto, como cuarta etapa, la salida de Rusia del conflicto bélico. Esto lo vamos a ver a profundidad con el desarrollo de la Revolución Rusa y el por qué por qué Rusia, perdón, sale del conflicto. Una quinta etapa en la que se da el fin de la guerra. Ya los países empiezan a rendir porque no es rentable seguir en una guerra, porque se está perdiendo demasiada gente y porque el daño económico es demasiado alto. Como un sexto punto, vamos a encontrar la declaratoria de los 14 puntos establecidos por Woodrow Wilson, que es un presidente de Estados Unidos, que va a declarar un tratado de paz. Y en 1918, como última etapa de la Primera Guerra Mundial, vamos a encontrar el armisticio. ¿Alguien sabe qué significa armisticio? ¿Qué le suena? Armisticio. Bueno, el armisticio es yo como país establezco o llego a una negociación en la que todos vamos a hacer un cese al fuego y nadie va a pelear. Por lo general, acompañado de un proceso o un pacto ok, todos vamos a destruir las armas que tenemos para no seguir peleando. Eso sucede en 1918. ¿Todo claro hasta acá? Chicos, chicas, ¿todo claro? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra? Entonces, primero vamos a ver las consecuencias económicas. La primera consecuencia, el declive económico de Europa. ¿Qué significa esto? Que Europa va a entrar en un periodo de pobreza, en una crisis importante. Por lo tanto, va a haber una crisis agrícola y de producción. ¿Por qué? Porque la gente está peleando. La gente no puede cuidar las tierras, la gente no puede producir, y por lo tanto hay un desabastecimiento de lo agrícola y de los bienes de consumo. Como un tercer punto, como una tercera consecuencia de la guerra, vamos a encontrar que las potencias europeas van a perder su preponderancia económica. ¿Por qué? Porque los países que pierden la guerra ya no son tan poderosos como antes. Y eso va a determinar las nuevas relaciones que van a haber en Europa. A partir de esto, Estados Unidos se establece como potencia mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estratégicamente, luego del hundimiento de Lusitania, va a decidir unirse a un grupo en el que ya él sabía o ya podía saber, cree que tenía la fecha de Lusitania, en el que ya puede saber más o menos quién va ganando. Otra ventaja que tiene Estados Unidos es que dentro del territorio estadounidense no se detona ni una sola bomba, no hay ni una sola bala. Entonces el territorio estadounidense no necesitaba reconstruirse.
No hay heridas, no hay desabastecimiento, no hay nada. Entonces Estados Unidos se establece como ganador de la guerra porque estuvo en el bando ganador, pero también para solventar las necesidades económicas que van a tener las potencias europeas. Esta imagen a mí me parece muy interesante mostrárselas, que dice convierta su silver, que son como sus monedas, en balas en la oficina de correo. ¿Qué significa esto? Que la gente iba a donar el metal que había en sus casas, las monedas, distintas cosas, distintos tipos de hierro, para convertirlos en armas, para convertirlos en balas, porque los países tampoco tenían tanto desarrollo militar y económico o armisticio o bélico para poder solventar la guerra. Entonces tenían que transformar productos que la gente tenía en armas. Y bueno, el hecho de que las monedas ya dejaran de tener un valor comercial como, bueno, mi moneda de cambio para poder comprar cosas, sino que signifique una bala que vaya a representar a mi país en la guerra. Otras de las consecuencias. Tenemos las consecuencias políticas. Como la primera consecuencia política, vamos a tener una concentración mayor del poder. ¿Qué significa esto? Que a las potencias europeas que ya existían, algunas entrar en decadencia, bueno, vamos a tener entonces que otras van a asumir estos roles de poder. Por lo tanto, el poder, antes de estar dividido en 8 potencias, ahora va a estar en 5. Y eso hace que el poder esté tan concentrado que esos países crezcan de forma muy desigual en comparación con el resto de países. Una característica muy importante que se da dentro del periodo de la Primera Guerra Mundial, pero no necesariamente es a raíz de la Primera Guerra Mundial, es la transformación de las relaciones internacionales luego de la Revolución Rusa, ya que una vez que la Revolución Rusa se establece y cae el gobierno de los zares, va a determinar de forma muy clara la forma en la que los distintos países van a interactuar con el gobierno ruso o el imperio ruso. No así el gobierno ruso, que el imperio ruso es el que cae luego de la revolución. Como tercer punto, la tensión entre los países vencedores se mantuvieron debido a que quedaron inconformes con el reparto colonial. ¿Qué quiere decir esto? Los países que ganaron, agarraron el mapa de África, que no, creen que tiene una imagen de esto. Agarraron el mapa de África y literalmente, como se los estoy diciendo, agarraron el mapa de África, agarraron una regla y dijeron, este cuadrado de acá o esta parte va a ser inglesa, pasan otra regla, este cuadrado va a ser francés, esta otra regla va a ser y así. Así dividieron el continente africano, perdón. Y si ustedes van a ver un mapa actual de África, todavía hay fronteras entre países africanos que están divididos por una línea recta. Que eso es muy raro ver un mapa. ¿Qué significa esto? Que todos los países que vivían que todas las personas que vivían en esa frontera quedaron separadas por una línea que los atraviesa. Por lo tanto, a África le ha costado muchísimo recuperarse luego de esa repartición colonial, ya que políticamente quedaron separados de tradiciones milenarias que tal vez tenían de relaciones con distintos pueblos, en las que se les impuso una cultura, un idioma, una forma de vivir debido al reparto colonial. Y esto también generó tensión entre los distintos países, ya que unos países más vivos que otros se dejaron poblaciones más grandes de terreno. Y como final se da el establecimiento de la Sociedad de las Naciones, que lleva este logo y que va a ser el antecesor de lo que hoy conocemos como la ONU. Dentro de dentro de las consecuencias sociales, la primera y más importante va a ser la pérdida de millones de vidas humanas, además de los lisiados y enfermos, que me atrevo a decir que fue más gente la que quedó lisiada o enferma a partir de la Primera Guerra Mundial. Y enfermos no solo físicamente, sino también psicológicamente, con todos los estragos y todos los problemas que pudieron tener luego de la guerra. Gente que tiene pesadillas, gente que tiene miedo constante. Como segundo punto, tenemos la epidemia de hambre y miseria en los países europeos por el desabastecimiento que ya les conté.
Luego tenemos las protestas del proletariado, que eso significa la gente que trabaja en las fábricas se va a rebelar en contra de los países por haber, por haber perdido la guerra, y esto va a generar distintas luchas y movimientos sociales a lo interno de los países europeos. Y como cuarto punto, y punto que poco se menciona, pero es muy importante, hay una mayor participación de la mujer que reclama mejores condiciones laborales de igualdad de derechos sociales. ¿Qué significa esto? La mujer antes de la Primera Guerra Mundial está relegada al hogar, a las labores domésticas. Una vez que empieza la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, los hombres son los que van a pelear. Y la mujer tiene que asumir los roles que naturalmente, no naturalmente, no, que socialmente se asociaban a las labores del hombre. ¿Qué significa eso? Que las mujeres tienen que empezar a sembrar la tierra, a trabajar en las fábricas, a producir. Por lo tanto, se insertan en el mercado laboral que antes era exclusivo de hombres, empoderándose y pudiendo trabajar en esos espacios, y por lo tanto van a exigir que se les trate con con las mismas condiciones con las que se tratan a los hombres. Cosa muy interesante que hasta la fecha las mujeres siguen luchando por poder garantizar las mismas condiciones laborales de un hombre en el mismo puesto con las mismas responsabilidades. Es una lucha que no se ha detenido y que un poco antes de la Primera Guerra Mundial, pero específicamente con la Primera Guerra Mundial, se desata como un proceso de conquista y que la mujer logre afianzarse dentro de los mercados económicos y sociales de, de, la, de las distintas realidades y culturas. Eso sería el tema de el tema del día de hoy, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Voy para dejar de grabar.